En esta tercera sesión vamos a hablar acerca del hombre y el pecado. Estas dos doctrinas podrían estar separadas, pero te vas a dar cuenta que en realidad los pasajes son, ah, son como muy similares entre sí. Los pasajes emblemáticos o los pasajes que llamamos clave son muy similares entre estas dos doctrinas, porque no podrías hablar del hombre sin hablar del pecado y no podrías hablar del pecado sin hablar del hombre. Así que vamos allá. Pasajes clave, que acuérdate que no son exhaustivos, pero um, sí representativos. Génesis 1:26, la creación del hombre. Y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, yo creo que imagen y semejanza, por supuesto que son eh, de alguna manera sinónimos, pero la palabra imagen, ahorita lo vas a ver en el pasaje, tiene la idea de una imagen que ponía un rey a lo largo de su imperio, si era muy grande, de tal manera que si él no podía alcanzar todos los términos de su reino, su imagen sí lo pudiera hacer. De tal manera que cuando las personas vieran esa imagen, pudieran decir, ah, mira, pertenecemos a fulano de tal. Entonces, el hecho de que Dios haga al hombre a su imagen tiene que ver con que es su representante real. De hecho, esta es la misma palabra en hebreo que se va después a utilizar en nuestras Biblias como ídolo o imágenes. ¿Te acuerdas en Éxodo 20? No te harás imagen de lo que está arriba en los cielos o abajo en la tierra. Esa es la idea. Y la parte de semejanza, somos la imagen de Dios en el hecho de que los atributos que hemos visto, atributos como sabiduría, amor, capacidad de relación, los atributos que hemos visto que pueden o pueden ser comunicados a nosotros, los compartimos con Dios en un grado menor. Es decir, Dios es omnisciente. Nosotros podemos conocer ciertas cosas, tenemos capacidad de cognición. Dios es omnipotente, nosotros podemos hacer ciertas cosas, tenemos capacidad de acción. Dios es soberano, nosotros tenemos voluntad. Dios es todo amor, nosotros tenemos la capacidad de amar. Dios puede relacionarse personalmente, nosotros también. Entonces, esa es la idea. Y precisamente esto va de la mano con el propósito del hombre, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Tanto el hombre como la mujer son imagen de Dios. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ahora, esta parte de la imagen de Dios tiene que ver con nuestra moralidad también. Por ejemplo, a Noé se le va a decir que a aquel que a espada mate, a espada va a morir porque el hombre es creado a imagen de Dios. Eso sigue vigente, de tal manera que el homicidio es penado. Santiago 3, por ejemplo, dice que con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, pero ¿qué crees? Dice Santiago, tremenda tontería. Con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. Y otra vez Santiago ocupa esta imagen para revelar lo hipócrita de nuestra conducta. Porque piensa, si nosotros ya dijimos que un rey ponía imágenes, de tal manera que uh, los súbditos pudieran decir, ah, mira, le pertenecemos a fulano de tal, nuestro rey es fulano de tal, imagínate si ese súbdito insulta a la imagen del rey, a la estatua del rey. Sería como insultar al rey mismo, nada más que no lo tienes enfrente. Entonces, lo mismo, dice Santiago, ocurre cuando nosotros maldecimos a los hombres, que son hechos a imagen de Dios. Para Dios, eso es como maldecirle a Él. De ahí la hipocresía de que bendigamos a nuestro Señor y Padre, a quien no vemos, y maldigamos al hombre, su imagen, a quien sí vemos. Ahora bien, a pesar de que estemos hablando del pecado en relación con el hombre, esto no quiere decir que el hombre fue creado malvado. Esto no quiere decir que Dios originó el pecado. Más bien, esto tuvo una caída o una causa.
En Génesis 1:31 vemos que todo, incluyendo al hombre y a la mujer, lo que había hecho Dios era bueno en gran manera. Y eso es muy importante a tener en cuenta porque el mal no es algo intrínseco en el hombre, en la creación de Dios, sino que fue una consecuencia de la desobediencia del hombre a la ley de Dios, perdón. Génesis 2:7 dice que Yahweh Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces el hombre tiene una parte material, que es el cuerpo, y otra parte inmaterial. Esa parte inmaterial, algunas personas lo dividen como alma solamente, es decir, cuerpo y alma, o cuerpo, alma y espíritu. Es decir, la parte inmaterial tendría varias facetas. Lo cierto es que hay diversas interpretaciones acerca de esto, pero lo que sí podemos afirmar es que el hombre tiene una parte material y una parte inmaterial. Sin embargo, ambas son creación de Dios y ambas son redimidas por Él, como vamos a ver en la siguiente clase. Ahora, hablamos un poquito acerca de esto simplemente para recordarlo antes de pasar a lo que viene, y es que Dios también es creador de lo visible y lo invisible, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Y hablamos acerca de estos términos en relación con seres espirituales invisibles. Entonces, esto es importante por lo que vamos a ver en Génesis 3. En Génesis 3 vemos que la serpiente era más astuta que todos los animales que Dios había creado. Y precisamente fue por causa de la serpiente que Eva comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal, el cual Dios dijo que no comieran. Y Eva dio a su vez a su marido. Y entonces, una vez que ellos abrieron los ojos y reconocieron que estaban desnudos, versículo 8 de Génesis 3, oyeron a Yahweh Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Yahweh Dios entre los árboles del huerto. Aquí hay un sentido de culpa. Por cierto, si quieres ver por qué esta reacción del hombre y por qué el mandato de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, puedes ir a nuestro curso Panorama de la Biblia o la historia de la Biblia y vas a ir a una de las primeras clases que es acerca de Génesis 3, acerca precisamente de la caída. Pero Yahweh Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo, esta es otra consecuencia de la caída, temor de Dios en un sentido de terror, porque estaba desnudo, lo cual simboliza culpa, y me escondí. Ahora el hombre es un fugitivo. Versículo 11. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Aquí lo importante de todo, si no quieres ver la clase que te digo que veas, es que el hombre desobedeció el mandato de Dios. Ese es el aspecto fundamental. Versículo 12. El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Aquí el hombre comienza a culpar y a victimizarse y a no hacerse responsable por su pecado. Entonces Yahweh Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó. De nuevo, victimización, reparto de culpas. Y yo comí, respondió la mujer. Versículo 8. Y Yahweh Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. De nuevo, para más explicación acerca de este pasaje, pues ir a la clase que mencioné antes. Versículo 16. A la mujer dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. Entonces vemos cómo las relaciones entre el hombre y la mujer ahora quedan marcadas por un dominio o por una especie de subyugación. Y también vemos que hay sufrimiento ahora incluso en los momentos de mayor gozo, como es el nacimiento de un niño. Entonces Yahweh dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Esto es muy importante por lo que vamos a platicar
en la siguiente sesión. Y la tierra quedó sometida a vanidad. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, aquí está, y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Oh, aquí hay muerte, ¿cierto? Aquí hay muerte. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Ahora el hombre va a morir. Y eso es precisamente lo que narra Pablo en Romanos 5. Pero antes de ir a Romanos 5 tenemos que pasar por Romanos 3. En Romanos 3 se nos recuerda que nosotros no estamos en una condición diferente a la de Adán y Eva. Versículo 10, como está escrito, Pablo cita las escrituras muchas y muy diversas hasta el versículo 23. No hay justo ni aun uno, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es decir, nosotros no estamos buscando nuestra conexión con lo divino, no estamos tratando de volver a la presencia de Dios y gozar de Él por siempre, sino que estamos tratando de huir. Eso queda, por cierto, manifestado en Génesis 4 con Caín. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles, de nuevo, no hay exclusión, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Todos estamos en la misma bolsa. Y Pablo culmina esta larga argumentación diciendo, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y esta es la imagen de el hombre y la mujer siendo expulsados del jardín de la presencia de Dios. Esa es la idea. No alcanzamos el estándar de la gloria de Dios. Hablamos la clase pasada acerca de la santidad, de la justicia, del amor de Dios. Nosotros no alcanzamos ese grado porque hemos pecado. Y eso nos incluye a todos. Ahora, ¿por qué nos incluye a todos? ¿Y por qué estamos hablando de la caída si nosotros no participamos ahí? No estábamos ahí, ¿cierto? ¿O sí? Por tanto, Romanos 5:12, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, entonces a través del pecado, perdón, a través de la desobediencia de un hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado, la muerte. Así que aquí es un combo de palomitas y refresco. Es un combo de pecado con muerte, porque la paga del pecado es muerte, o la consecuencia justa del pecado es muerte. Así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Entonces, mira, todos pecamos. Aquí estamos nosotros. El naranja es Adán. Pero el pecado y la muerte entran a todo el mundo. Pero ahí, en ese todo el mundo, está nuestro pecado. Todos pecamos con Adán. O sea, el pecado y la muerte entran o son consecuencia de la caída de Adán. Ahora, nuestro pecado es nuestro pecado. No es el pecado, no es el pecado de Adán. A nosotros se nos acusa por nuestro pecado. Tenemos culpa por nuestro pecado. El pecado vino, sí, por Adán. Y la muerte también. Pero vinieron y se extendió a todos nosotros porque todos nosotros pecamos. Y espero que se haga claro esto. No es que estemos echándole la culpa a Adán. Es que todos estamos en la misma condición de Adán. A través de Adán, el pecado y la muerte entraron y se extendieron. Pero se extendieron porque todos pecamos. Todos estamos metidos en la misma bolsa del pecado. Recuerda, nadie busca a Dios. No hay justo ni aun uno. Entonces, precisamente porque todos le hemos dado la espalda a Dios, estamos en la misma condición que Adán, de pecado y de muerte. Y ese pecado y esa muerte no hubieran entrado si Adán no hubiera pecado. Espero que este asunto esté quedando claro. Y de hecho es el argumento de Romanos 5, los versículos que siguen. De la misma manera, la gracia va a entrar por Jesucristo, aunque me estoy adelantando un poco, la gracia va a entrar por Jesucristo, pero no es, en el sentido estricto, no todos se salvan, sino que solamente los que tienen fe. Entonces, así como el pecado entró por medio de un hombre, la gracia está disponible también por medio de un hombre.
y todos los que creen en Él son salvos porque están en Cristo. De la misma manera, todos los que están muertos espiritualmente y pecan, es decir, toda la humanidad, están ahí porque estaban en Adán. Entonces, espero que esté quedando claro. Ahora, principios fundamentales que hay que recordar. Número 1. El creador trino es el fundamento de una cosmovisión cristiana. Esto es importante porque el panenteísmo, el panteísmo, el deísmo, el agnosticismo, el ateísmo y todos los ismos tienen que ver con la creación creándose a sí misma, o todo es la creación, o el universo simplemente se está expandiendo, o no hubo creación, simplemente somos una serie sucesiva de eventos aleatorios, que quién sabe, por cierto, de dónde vinieron, etc. Pero nosotros que creemos en las escrituras, como cristianos, lo primero que se nos dice en estas escrituras es que hay un Dios creador. Y por supuesto, la Trinidad, como ya hemos visto, y como puedes ver en la clase, en la primera clase de Panorama de la Biblia, desde las primeras páginas vemos a un creador trino. Así que ese marco es el que rige la manera en la cual nosotros vemos el mundo y también, por supuesto, la manera en la cual interactuamos con él. Segundo punto, todos los seres humanos han sido creados a la imagen de Dios y por eso tienen dignidad. Es decir, yo no respeto a mi prójimo porque me caiga bien, o no lo respeto porque me caiga mal. No, es digno de mi respeto y digno de tener derecho a la vida y digno de libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las libertades que nosotros tenemos o derechos son inherentes a que somos creados a la imagen de Dios. Y ya explicamos ese concepto en Santiago. Número 3, todos somos pecadores, todos hemos pecado y por tanto todos necesitamos de un Salvador. Esto va a ser importante por lo que vamos a platicar en la siguiente clase. Ángeles y demonios son criaturas finitas de un creador infinito. Por tanto, no hay que venerarlas, no hay que temerles en el sentido de temerles en sobremanera. La manera en que alguien puso esto el otro día leyendo, no recuerdo quién lo dijo, pero imagínate, ¿por qué la gente le rezaría a ángeles o a demonios? ¿O por qué la gente le temería a ángeles y demonios? ¿Por qué la fascinación por los seres espirituales si tenemos acceso directo al patrón de todos ellos, al Señor mismo? Entonces a Él es a quien debemos orar, a Él es a quien debemos acudir, a Él es a quien le debemos nuestra adoración y honra. Y último punto, Dios no es el autor del mal. Y tú puedes ver nuestra clase en cómo defender tu fe acerca del problema del mal. Y ahí discutimos concisa, clara, con un lenguaje muy sencillo, este argumento de cómo Dios no es el autor del mal, pero más bien Él lo usa para sus buenos propósitos. Pero como hemos visto, Él lo creó todo bueno. Génesis 1:31, ¿cierto? Dios vio que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Así que los demonios, por ejemplo, existen y el pecado existe y el mal existe y el sufrimiento existe porque nos hemos alejado de el Creador. Y en el caso de los demonios, ellos se alejaron del Creador. Entonces, Dios no es el autor del mal, pero sí lo puede usar para sus buenos propósitos. Errores a evitar. Número 1, la seducción del escepticismo científico. Algunos científicos dicen o argumentan que su escepticismo está fundamentado en argumentos lógicos, pero en realidad es un marco, son unos lentes que se ponen, de ahí el concepto de cosmovisión, del cual platicamos en nuestra clase de cómo defender tu fe, o en nuestro curso más bien de cómo defender tu fe, son unos lentes que se ponen y con él ven la realidad, y en esos lentes no está Dios, pero son unos lentes arbitrarios. Sus pruebas en realidad tienen por axioma, un axioma es algo que no requiere demostración o algo que simplemente se pasa por alto, el asumir algo. Entonces, sus lentes trabajan con con el axioma de que Dios no existe. Y entonces, como Dios no existe, bueno, todos los descubrimientos que hagamos, pues no requieren de un Dios. Así que por eso pasan por alto
pasan por alto a Dios, pero en realidad son creencias. Es la creencia de no hay un Dios y por eso voy a ver que no hay Dios en todos lados. Y lo mismo que pasa con los creyentes, pero al revés. Como nosotros creemos que hay Dios, pues entonces vamos a buscar argumentos a favor de la existencia de Dios. Lo mismo. Entonces no hay tal cosa como una objetividad o como un solo los datos, porque ese solo los datos tiene un filtro por el cual nosotros vemos a través del mundo, pero ese filtro simplemente es asumido cuando la gente hace ciencia. La siguiente falsedad o el siguiente error a evitar es la falsedad de la caída. Esto tiene que ver con, como vamos a ver a continuación, negar la caída de Adán. Decir, bueno, Adán de entrada pues ni siquiera existió. Entonces, como no hay Adán, pues no hay entrada del pecado por medio de la desobediencia de uno. Por tanto, no hay entrada de la muerte. Por tanto, pues tendríamos que buscar otra explicación para el pecado, la maldad, el sufrimiento, la injusticia. Entonces, fíjate que todo este error proviene de decir que el relato de la Biblia es falso. Y hay cristianos piadosos que creen en la evolución y hay cristianos piadosos que no creen en la evolución, pero eh, tendríamos que estar, yo creo que muy ciegos para no ver que Pablo está argumentando nuestra salvación sobre la base de que existió un Adán y sobre la base de que existió por lo menos un hombre al cual se le hace responsable de la entrada del pecado y de la muerte. Así que por mucho que sea una metáfora, debe ser una metáfora, si es que lo es, con muchísimos límites. Así que mucho cuidado con negar la caída. El siguiente error es decir, estoy bien, tú estás bien. Con esta frase lo que quiero expresar es que solamente nos faltan unos cuantos ajustes para estar bien con Dios. Esto vamos a verlo, que lo va a enseñar un cuate que se llama Pelagio en el periodo patrístico, en los primeros años de la historia de la iglesia. Es decir, bueno, pues como yo no estoy tan mal, pues tú no estás tan mal. Así que todos vivimos agarrados de las manos y listo. Solamente necesitamos mirar hacia adentro y descubrir que verdaderamente podemos ser iluminados y solamente nos hacen falta unos pequeños ajustes para llegar a Dios. Pero no, el testimonio de la Escritura es que necesitamos una transformación radical. No necesitamos 5 pasos para ser creativos por las mañanas o 10 pasos para enojarse menos. No, necesitamos a Cristo, una transformación radical por gracia mediante la fe. El siguiente error es decir que somos fantasmas buenos en un huésped malo, es decir, un espíritu o un alma buena en un cuerpo malo. Este fue el error, por ejemplo, de culturas griegas como la de Corinto, que decían, bueno, como la inmoralidad se comete en el cuerpo, y eso no tiene nada que ver con mi espíritu, pues en realidad puedo pecar todo lo que quiera porque mi espíritu ya es salvo y todos los pecados se cometen en el cuerpo, así que se quedan en el cuerpo. Pero Pablo les dice, no saben que ustedes han sido comprados por un precio y sus cuerpos son de Dios y además son templo del Espíritu Santo. Así que glorifiquen a Dios en su cuerpo porque ustedes son de Él. Y también habla acerca de cómo el fornicar tiene que ver con un aspecto espiritual también, porque los dos serán uno, dice Génesis, y Pablo lo cita para decir, bueno, así el que fornica con una ramera se hace uno con ella, pasa algo espiritual ahí. Y el siguiente error, que es yo creo que de los más bajos de todos, es el diablo me hizo hacerlo. No hay tal cosa en la escritura. Santiago 1 dice que cada uno peca cuando es llevado por su propia pasión. Salvo casos muy excepcionales que vemos en los evangelios, como los de posesión demoníaca, el diablo me hizo hacerlo no es una excusa. El diablo me hizo hacerlo simplemente es eso, una excusa barata para repartir culpas, como veíamos en Génesis 3, para victimizarse y para no tomar responsabilidad por el pecado propio. Así que mucho cuidado con estos errores. Implicaciones prácticas. Número 1, si somos criaturas de Dios, debemos adorar y glorificar a Dios como creador. La honra no nos pertenece a nosotros, sino a Él por completo. Número 2, disfrutar de la creación de Dios como un regalo de su mano.
Dios lo hizo bueno en gran manera, todo. Y aunque, y aunque ciertamente la creación está sometida a vanidad, esto no significa que no podamos disfrutar de una puesta de sol porque sea malo y la creación está sometida a vanidad, entonces ¿cómo vamos a disfrutar de eso? No, podemos alimentarnos, por ejemplo, podemos gozarnos en la creación de Dios, um, y podemos disfrutarla y podemos encontrar paz, quietud, asombro. Es un regalo de su mano y por eso damos gracias, por ejemplo, por los alimentos. Por eso damos gracias por un nuevo día. Por eso damos gracias por el aire que respiramos, etcétera, etcétera, etcétera. Número 3. Tratar a todas las personas con dignidad como portadoras de la imagen de Dios. Esto ya lo mencionamos por lo menos 3 veces en todo lo que va de la clase, pero creo que es muy importante. Todas las personas deben ser tratadas con dignidad y este es el fundamento de los derechos humanos. Y si el hombre y la mujer no han sido creadas a imagen de Dios, y si el hombre y la mujer no son creados, sino que es simplemente el producto de la evolución y de sucesos aleatorios, entonces no hay fundamento para los derechos humanos. Vamos a regirnos por la ley del más fuerte y a ver quién sobrevive. Pero debido a que somos la imagen de Dios, cada uno de nosotros tiene esto, tiene dignidad. Y el último punto es que debemos admitir que somos pecadores, infelices, necesitados desesperadamente de un Salvador. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, pero creo que es bueno empezar a vernos así, que si ya somos salvos, debemos recordar de dónde nos sacó Dios y que nunca se nos olvide eso. Eso, de hecho, fue el pecado de Israel, olvidarse de dónde los había sacado el Señor. Así que no caigamos en esa tentación. Nosotros somos necesitados de un Salvador. Separados de Él, dice Jesús, nada podemos hacer. Vistazos a la historia de la Iglesia. Periodo patrístico del 100 al 500. En primer lugar, todos los cristianos creen que Dios creó a los humanos a su imagen, cuerpo y alma, pero cayeron de la inocencia al pecado y a la muerte. Esto es confesado por todos los cristianos en este periodo patrístico. Número 2. La imago Dei, es decir, la imagen de Dios en latín. La imago Dei en los humanos se considera cada vez más como la capacidad racional. ¿Te acuerdas que yo te dije que la imagen de Dios tenía que ver con eh, su poder de regidores o su ejercicio de establecer dominio en la creación? En el periodo patrístico, aunque hay muchas interpretaciones respecto a qué cosa significa ser hechos a la imagen de Dios, no es tanto su carácter regio, es decir, su carácter de gobernar a nombre de Dios, sino que más bien tiene que ver con que como Dios tiene una capacidad de razonamiento y de intelecto y de imaginación o de conocimiento del potencial, eso se lo transmitió al hombre. Y el hombre es creado a imagen de Dios, a diferencia, por ejemplo, de los animales, que también tienen sentidos. A diferencia de los animales, el hombre tiene una capacidad de raciocinio. Esta capacidad de raciocinio le permite crear, o más bien diseñar, le permite también comunicarse, le permite establecer relaciones, le permite tener sentimientos, afectos, deseos, sueños, metas. Entonces, esa capacidad de raciocinio es la que se va a considerar como eje fundamental del concepto de imagen de Dios en este periodo patrístico. Insisto, junto con intérpretes más modernos, es de mi opinión que la imagen de Dios tiene que ver con un carácter regio. Pero insisto, estamos viendo la evolución de esta doctrina a lo largo del tiempo. Cerca del 410, contra el fatalismo, los primeros padres de la Iglesia insisten en el libre albedrío humano. Perdón, esto es en el 400. El fatalismo dice, bueno, pues el destino ya está escrito y nosotros no tenemos absolutamente ninguna injerencia en lo que pasa en los eventos humanos. Por eso se llama fatalismo, porque es la creencia de que no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, a vivir y a gozar que el mundo se va a acabar. Este debería ser un siguiente punto, pero Pelagio, cerca del 410,
dice que los humanos nacen espiritualmente vivos con la capacidad de ganarse la vida eterna. Ahora, fíjate que solamente pasan 10 años entre el defender el fatalismo con el pelagianismo. Y esto es interesante porque acuérdate que para defender o para argumentar en contra del fatalismo, los padres de la iglesia dijeron, hay libre albedrío. Nosotros tenemos capacidad de decisión. Dios no está controlándonos como títeres, sino que más bien nosotros tenemos un libre albedrío en el cual si yo decido que esta casa se va a caer, se va a caer. Y si yo decido que la voy a sostener, la voy a sostener. Dios es soberano usando mi libre albedrío, pero no está negando mi libre albedrío. Es decir, Dios no me tiene como títere aquí con una mano. Yo estoy decidiendo y yo soy responsable de mis acciones y mis acciones tienen una consecuencia en el mundo de Dios. Y Dios puede usar eso para sus buenos propósitos. Esta es una distinción bastante importante en contra, por ejemplo, de dioses paganos. El paganismo creía en el fatalismo. El destino del mundo ya estaba escrito. Ya estaba escrito qué debías hacer, cómo lo debías hacer. Así que no tenías ningún poder de decisión. Pero los primeros padres de la iglesia decían, bueno, su Dios es muy débil, porque nuestro Dios nos puede dar libre albedrío y además en medio del libre albedrío ser soberano y cumplir sus buenos propósitos. Ahora, hay una distorsión extrema de esto y es decir, que los humanos nacen espiritualmente vivos con la capacidad de ganarse la vida eterna. Esto es propuesto por un padre de la iglesia llamado Pelagio. Esta doctrina, como vamos a ver a continuación, va a ser condenada a herejía. ¿Por qué? Porque claramente Pablo dice no hay justo ni a un uno, claramente Génesis dice que la muerte fue introducida, Romanos 5 dice lo mismo. Entonces, la idea de que el ser humano nace bueno, con la capacidad de conectarse con Dios o acercarse a Dios por sus propios méritos, lejos de la gracia, eso sí es peligroso. Porque entonces caeríamos en el mismo error de los budistas, por ejemplo, que creen que a través de una progresión hacia una iluminación o un despertar, entonces podemos alcanzar la conexión con lo divino. Y lo mismo cree la nueva era. Y esto otra vez es negado por las escrituras una y otra vez. Nosotros necesitamos de la gracia de Dios. Somos pecadores necesitados. Y aunque la doctrina pelagiana es muy atractiva, en realidad es eso, una herejía. Ahora, Agustín va a proponer, por esto decía que esta era otra slide en realidad, Agustín se va a oponer a esto, prácticamente al mismo tiempo que Pelagio. Sale Pelagio y sale Agustín y hay una especie como de disputa teológica muy importante. Agustín dice que los humanos nacen espiritualmente muertos, incapaces de hacer el bien sin la gracia. Y 10 años después, un teólogo llamado Cachars dice que los humanos están espiritualmente enfermos. Fíjate que no están muertos, como decía Agustín, sino enfermos. Y entonces, como están enfermos, pueden cooperar con la gracia de Dios, es decir, la gracia de Dios actúa, los seres humanos cooperan, pero son incapaces de salvarse a sí mismos sin su ayuda. Es decir, yo necesito de la mano de Dios, Dios extiende su mano y yo la puedo agarrar. Y entonces yo puedo treparme al brazo de Dios y salir. Ahora, si el brazo de Dios no estuviera, bueno, entonces no puedo salvarme. Pero como el brazo de Dios está ahí, yo tengo que cooperar con la gracia de Dios para salvarme. Eso es cachar. Agustín dice, no, yo ni siquiera puedo agarrar la mano porque estoy muerto. Entonces la mano necesita jalarme. Ahora, Pelagio dice, pues no es necesario que haya una mano. Yo solito puedo trepar. Ahora, el testimonio de las escrituras creo que es claro. Nosotros estamos muertos espiritualmente, como lo vamos a ver en la siguiente sesión y como lo hemos visto en esta. Por eso, el concilio de Éfeso, en el 431, condenó el pelagianismo, es decir, la doctrina de Pelagio de que el hombre nace bueno.
seguramente en la clase pasada, y si no, lo más seguro es que en esta te haya dejado un fragmento del Concilio de Éfeso para que lo revises. Ahora vámonos al periodo medieval del 500 al 1500. Se me ha olvidado poner el paréntesis. Número 1. La ortodoxia oriental, que acuérdate que es la parte de Asia de la Iglesia. La ortodoxia oriental tiene una visión más optimista de la condición humana, defendiendo el libre albedrío para responder a la gracia de Dios. Entonces es parecido a lo que dice Cashars. Nosotros tenemos poder de voluntad y esa voluntad la podemos ejercer para ir hacia Dios, pero todo es según su gracia. Y a diferencia de Cashars, la ortodoxia oriental pensaría que yo respondo a la gracia de Dios, pero no estoy cooperando con la gracia de Dios. Y ahí hay una distinción importante. Orange II, en 529, en Occidente, este es un concilio, afirma una visión agustiniana de la depravación total y la necesidad de la gracia. Es decir, acuérdate que Agustín proponía que los humanos nacen espiritualmente muertos, incapaces de hacer el bien sin la gracia. Entonces esto se afirma en Orange II en el 529. Ahora acuérdate que no todos los cristianos, no todos los cristianos van a responder afirmativamente a este concilio de Orange II, sino solamente los católicos romanos. Por eso algunos protestantes y algunos ortodoxos orientales no están de acuerdo con la visión de Agustín, sino que se acercan más a una visión según Cashars, es decir, que el hombre coopera con la gracia de Dios. Pero rechaza, fíjate en esto, la visión oriental de la depravación parcial. Por lo tanto, rechaza lo que decía Cashars. No es que estemos espiritualmente enfermos, sino que estamos espiritualmente muertos. Las doctrinas de Orange II, olvidadas como católicas, las doctrinas de Orange II olvidadas, así como las católicas romanas, son olvidadas y la teología ahora se va a desviar hacia el pelagianismo del 1000 al 1500. A partir de ahí se empieza a decir o se empieza a considerar la doctrina de Pelagio, que el hombre es bueno por naturaleza. Del 1000 al 1500, la imagen de Dios en la humanidad vinculada a la razón y al libre albedrío. Acuérdate que platicábamos que en el periodo patrístico la imagen de Dios tenía que ver con el intelecto. Bueno, esta idea se considera parcialmente intacta en los humanos caídos, lo que les permite responder libremente a su gracia. Es decir, como nuestra capacidad de pensar y de responder quedó intacta, entonces nos podemos acercar a Dios. Por eso es importante que en este mismo periodo la doctrina de Pelagio recobre fuerza o recobre importancia. Siguiente punto. Algunos escolásticos medievales tardíos enseñan doctrinas del pecado similares a las de Pelagio. Entonces, de nuevo, caemos en el pelagianismo por un tiempo. Ahora vamos al periodo protestante del 1500 al 1700. En contra de lo que consideraban enseñanzas católicas romanas de tipo pelagiano, reformadores como Lutero y Zwinglio afirman las enseñanzas de Agustín sobre el pecado original y la depravación total. Por esta razón, los católicos romanos no enseñan más una doctrina agustiniana acerca del pecado o acerca de la depravación total. Ellos se acercan más a Cashars o inclusive llegan a tocar a Pelagio diciendo que todos podemos acceder a Dios. De ahí el ecumenismo del católico romano. Porque si todos podemos acceder a Dios, entonces pues podemos congeniar con otros círculos religiosos. Ahora, los reformadores vuelven a las enseñanzas de Agustín sobre que el hombre, acuérdate, es muerto en sus delitos y pecados, y solamente puede salvarse si Dios actúa. No es que coopere con Dios, sino que solamente si Dios actúa puede salvarse. Lutero dice
que la imagen de Dios en los humanos se perdió en la caída, solo restaurada a través de Cristo. Otros reformadores importantes creían que estaba dañada pero no destruida. Creo que el testimonio de las Escrituras es este. Está dañada pero no destruida, por lo que dice Santiago. Santiago dice que somos la imagen de Dios, no que ya no somos la imagen de Dios, sino que somos la imagen de Dios. Eso también tiene que ver con, porque podrías pensar, bueno, ¿y a poco Lutero no le hacía caso a Santiago? Pues no, resulta que no. Lutero se ponía un poco incómodo con Santiago. Pero ese es otro tema. Número 3. Los anabaptistas y arminianos reaccionan a las doctrinas agustinianas y calvinistas. Ahora, ¿quiénes son los anabaptistas y los arminianos? ¿Y quiénes son los agustinianos y calvinistas? Bueno, básicamente los anabaptistas y los arminianos son un grupo que cree en una doctrina un poco más suave acerca del pecado y el hombre. Ellos estarían de acuerdo con Cachars diciendo que el hombre está enfermo, pero no muerto, y que puede cooperar con la gracia de Dios. Los anabaptistas y los arminianos serían dos grupos que creen eso, que el hombre está enfermo y que puede cooperar con la gracia de Dios. No son pelagianos. Los pelagianos creen que el hombre es bueno, es decir, que está sano y que no necesita de la mano de Dios, no necesita tomarla, él mismo puede escalar. Esa es la diferencia. Mientras que los agustinianos y calvinistas, que es un poco lo mismo que los anabaptistas y arminianos, los agustinianos y los calvinistas son otro sector del cristianismo protestante que creen en precisamente las doctrinas de Agustín y de Calvino, o más bien las doctrinas de Agustín popularizadas por Calvino, que dice que el hombre está completamente muerto y solamente la gracia de Dios puede salvarlo. Entonces, toda esta división ocurre en todo el periodo protestante. Una y otra vez se hace esta discusión. Ahora, tú puedes incluso ver este tipo de discusiones en Internet hasta el día de hoy. Así que no es que las hayamos dejado en el 1700, pero sí pasaron cosas muy importantes en ese periodo. Pero ahorita no las vamos a discutir, estamos en un repaso breve. Ahora vayamos al periodo moderno, del 1700 al presente. En los primeros 100 años de este periodo, del 1700 al 1800, los pensadores de la Ilustración rechazan las doctrinas clásicas del pecado original y la depravación total. Es decir, lo que te decía yo de la falsedad de la caída en unos slides anteriores, que bueno, realmente Adán no tuvo ningún tipo de injerencia en nosotros, realmente el pecado de Adán pues no nos afectó, incluso podría tratarse de una fábula. Entonces, a partir de este año, a partir de la Ilustración, perdón, de este periodo, no este año, a partir de este periodo de la Ilustración, es que se comienza a cuestionar este tipo de acercamientos hacia la antropología. Del 1700 al 1900, la cristiandad europea sucumbe a las visiones de la Ilustración sobre la humanidad. Fíjate que aquí, en los primeros 100 años, del 1700 al 800, los que pensaban esto eran los pensadores de la Ilustración. Pero la Iglesia, poco a poco, fue adoptando esas doctrinas. Bueno, sí, pues después de todo, pues no somos tan malos. Después de todo, pues sí, Adán que... Eso fue lo que empezó a pensar la Iglesia. Entonces, la cristiandad europea sucumbe a las visiones de la Ilustración sobre la humanidad, lo que lleva al nacimiento de la teología liberal, de la cual ya hemos platicado un poco, y a una alta visión de la razón y la capacidad humanas. Claro, porque si nuestro intelecto está intacto, entonces podemos conocer a Dios y alcanzar un despertar por nosotros mismos. Del 1750 al 1850, el cristianismo norteamericano experimenta una pérdida más lenta y gradual de las visiones clásicas sobre la humanidad y el pecado. Fíjate que en Europa esto pasa muy rápido porque ahí se lleva a cabo
todo este tema de la ilustración, pero el cristianismo norteamericano tarda un poco en responder hacia este tipo de cuestionamientos. Hasta el segundo gran despertar, que ocurre, lo puedes googlear, entre 1790 y 1840, y esto representa un importante alejamiento de las visiones clásicas sobre la depravación y el pecado original. Entonces, ya nos acercamos más a las enseñanzas de Pelagio y a las enseñanzas de Cachars, menos a las de Agustín, por ejemplo. Entonces, eso tiene mucho que ver con por qué en el cristianismo actual pensamos que el hombre pues no es tan malo, puedo ayudar con la gracia de Dios y no tanto que estamos muertos espiritualmente. Esto tiene más que ver con una interpretación histórica más que con una interpretación del texto. Y bueno, para acabarla, la teoría de Darwin desafía la creación de los hombres como imagen de Dios y todas las doctrinas clásicas acerca de la humanidad y del pecado. Y esto es, por supuesto, del 1860 al presente. La teoría de Darwin simplemente vino a darle la razón, entre comillas, al pensamiento moderno de la Ilustración. Porque si el hombre es simplemente un producto de serie, perdón, un producto um, de una serie de eventos de azar, aleatorios, entonces pues no es la imagen de Dios, es simplemente evolución, no es una creación, es evolución, es la ley del más fuerte. Entonces, ni Adán, ni pecado, ni muerte, simplemente somos animales racionales, uh, como decían en aquella época y lo siguen diciendo en esta. Pero, como diría Pedro, nosotros tenemos la palabra profética más segura. Y todo esto tiene que ver con lo que vamos a ver en la siguiente clase. Reconocer que nosotros somos pecadores necesitados de un Salvador. Y puedes identificarte con Cachars o con Agustín, con Pelagio no, porque es herejía, según el concilio de Éfeso. Pero, eh, pero es importante notar que todo esto forzosamente tiene que ver con el brazo salvador de Dios. Dios no ha cortado su brazo para salvar, dice el profeta. Así que vayamos a la siguiente clase con altas expectativas acerca de cómo Dios va a lograr que nosotros volvamos a Él. O más bien, cómo Dios va a lograr atraernos y traernos hacia Él.